Desde las noches de nuestra infancia, la figura de la Llorona ha tejido un velo de misterio y temor sobre el subconsciente colectivo de incontables generaciones en Hispanoamérica. Es una presencia etérea, un lamento que resuena en la oscuridad, un eco inconfundible que nos ha acompañado desde los cuentos susurrados por nuestras abuelas hasta las adaptaciones modernas que buscan capturar su esencia. No es solo una historia de fantasmas, es un arquetipo, una advertencia, una sombra cultural que se niega a desvanecerse con la luz del día. Su figura se alza en la intersección de la historia, la tragedia y lo inexplicable, arraigada tan profundamente en nuestro imaginario que para muchos, su existencia no se cuestiona, simplemente se siente. Hemos crecido con la certeza de que, aunque no la hayamos visto, su dolor es real, su búsqueda incesante, y su lamento una banda sonora para las noches más solitarias y oscuras, evocando una punzada de escalofrío que es extrañamente familiar. Pero ¿qué pasaría si les dijera que lo que creemos saber sobre la Llorona es solo una fracción de una verdad mucho más compleja, una que ha sido deliberadamente mantenida oculta, resguardada de la curiosidad pública durante décadas? No estamos hablando de una nueva interpretación de un cuento antiguo, ni de otra especulación sobre su origen histórico. Nos adentraremos en algo mucho más concreto, algo que desafía la propia naturaleza de la leyenda tal como la conocemos, una pieza de evidencia, un rastro tangible que, de haber salido a la luz en su momento, habría alterado fundamentalmente nuestra percepción de este ícono del folclore. Imaginen por un momento que la historia que ha aterrorizado y cautivado a millones no es únicamente producto de la transmisión oral o de la superstición, sino que está entrelazada con un suceso o un hallazgo que ciertas entidades o individuos consideraron demasiado perturbador, demasiado revelador, para ser de conocimiento público. Esta no es una exploración más sobre los orígenes prehispánicos o coloniales de la leyenda, ni una disección de sus variaciones regionales. La propuesta aquí es más audaz, más inquietante. Nos enfocaremos en un punto específico en el tiempo, en un incidente que generó una reacción de encubrimiento, de silenciamiento sistemático, con el propósito de preservar el statu quo de la narrativa oficial, o quizás para proteger algo mucho más delicado. ¿Qué clase de descubrimiento podría ser tan potente como para justificar un esfuerzo concertado para borrarlo de los anales de la historia popular? ¿Era algo que confirmaba la leyenda de una manera inaudita, o que la desmentía de forma tan radical que amenazaba con desmantelar un pilar de la identidad cultural? La respuesta, como a menudo sucede con los secretos mejor guardados, es mucho más matizada y sorprendente de lo que uno podría anticipar, una revelación que nos obliga a mirar más allá de lo meramente sobrenatural. La noción de que algo tan arraigado como la leyenda de la Llorona podría tener un componente oculto, una prueba suprimida, nos obliga a reevaluar no solo la historia en sí, sino también los mecanismos por los cuales las verdades se construyen y se desmantelan en la sociedad. Nos lleva a cuestionar la autoridad de las narrativas dominantes y a considerar la posibilidad de que lo que se nos presenta como folclore puro, en ocasiones, pueda tener capas de realidad que han sido deliberadamente oscurecidas. Este guión no pretende desmitificar la leyenda para robarle su encanto, sino más bien para añadir una dimensión inédita a su complejidad, para sugerir que detrás del velo de lo sobrenatural podría haber habido una intervención humana, una decisión consciente de moldear la percepción de un evento o una serie de eventos, alterando así el curso de su legado cultural. La relevancia de esta búsqueda trasciende el mero interés por lo paranormal. Toca la fibra de nuestra curiosidad innata por lo desconocido y por las verdades silenciadas. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la historia, la memoria colectiva y el poder del secreto, el hecho de que una pieza clave de información relacionada con un mito tan universal haya permanecido en la sombra durante décadas? Nos invita a un viaje no solo a través de la leyenda, sino a través de los corredores del tiempo donde la información fue interceptada, clasificada y guardada lejos de miradas indiscretas. Prepárense para explorar los contornos de lo que se nos ha dicho y lo que se nos ha negado sobre la enigmática figura de la Llorona. Esta es una inmersión profunda en la historia de un secreto, una revelación que ha esperado pacientemente su momento para ser desenterrada, prometiendo arrojar una luz inesperada sobre una de las figuras más perdurables de nuestro folclore. Para comprender la magnitud de lo que se nos ha ocultado, resulta indispensable trasladarnos a un momento y lugar muy específicos. El México de las primeras décadas del siglo XX, una nación que, apenas salida de los estragos de su revolución, se hallaba inmersa en una frenética búsqueda de identidad. En este efervescente caldo de cultivo, donde la arqueología y la antropología emergían como pilares para reconstruir el pasado prehispánico y forjar un nuevo orgullo nacional, se gestó el escenario para un descubrimiento tan extraordinario como problemático.
No era un hallazgo que buscara la confirmación de lo sobrenatural, sino uno que, inadvertidamente, tropezó con un eco demasiado potente de lo que la cultura popular ya susurraba en las sombras. En aquel entonces, la academia y el gobierno a menudo colaboraban estrechamente, no solo en la exhumación de vestigios ancestrales, sino también en la configuración de la narrativa histórica oficial que se presentaría al pueblo. Fue precisamente en este contexto de fervor nacionalista y exploración científica que, alrededor del año 1928, un equipo de arqueólogos y epigrafistas, bajo el auspicio de una institución gubernamental dedicada a la preservación del patrimonio, realizaba excavaciones rutinarias en una zona remota del centro del país. Su objetivo era catalogar y estudiar un conjunto de estructuras prehispánicas poco conocidas, con la esperanza de desentrañar aspectos de rituales funerarios o cosmogonía local. Sin embargo, lo que desenterraron no fue meramente un conjunto de artefactos comunes o una tumba esperada. En lo más profundo de un complejo ceremonial, bajo varias capas de tierra y piedra, hallaron una serie de tablillas de arcilla, cuidadosamente selladas en un contenedor de obsidiana, cuya antigüedad se estimó en varios siglos antes de la conquista. Lo verdaderamente inquietante de estas tablillas no residía en su material o en su antigüedad per se, sino en el contenido de los glifos grabados sobre su superficie. A medida que los expertos lograban descifrar los intrincados símbolos, la atmósfera en el campamento se tornó de una curiosidad académica a una mezcla de asombro y profunda consternación. Los textos no relataban mitos de deidades solares o heroicas batallas, sino una crónica detallada y desgarradora de un suceso particular. El lamento incesante de una mujer, descrita con una precisión escalofriante, cuya aflicción estaba ligada a una pérdida irreparable y a una búsqueda nocturna, elementos que resonaban de forma innegable con la leyenda de la Llorona. Además, se hacía referencia a un ritual o a una práctica cultural específica que, de interpretarse literalmente, confería una base material y casi documental a la figura espectral, despojándola de su carácter puramente mítico y anclándola en una realidad histórica sumamente perturbadora. La reacción inicial de los descubridores fue de incredulidad y un intento desesperado por encontrar una explicación racional o una mala interpretación. Se realizaron múltiples cotejos, se consultaron a otros expertos de confianza, pero la coherencia de los relatos y su antigüedad eran irrefutables. La implicación era clara. La esencia de la Llorona no era solo un cuento colonial o una amalgama de leyendas, sino que tenía raíces mucho más profundas y específicas en la cosmovisión prehispánica, con un relato tan vívido que desafiaba la categorización de mera superstición. Imaginen la disyuntiva para las autoridades de la época. ¿Cómo presentar al mundo un hallazgo que, por un lado, era un tesoro arqueológico invaluable, pero por el otro, validaba de forma tan contundente una de las leyendas más arraigadas y aterradoras del folclore mexicano, dándole una dimensión de veracidad que podría generar pánico o, peor aún, una reevaluación incómoda de la historia oficial? Fue entonces cuando entró en juego la maquinaria del silencio. Las noticias del hallazgo fueron contenidas de inmediato. Los registros de las tablillas, los calcos y las traducciones provisionales fueron clasificados bajo el más estricto secreto de Estado, con la excusa de proteger la estabilidad social y cultural de una nación en reconstrucción. Los miembros del equipo que habían trabajado directamente en el desciframiento fueron discretamente reasignados a otros proyectos, o incluso, en algunos casos, se les ofreció retiros anticipados con estrictas cláusulas de confidencialidad. Los artefactos originales, las tablillas de arcilla, se presume que fueron trasladados a una bóveda segura, lejos de la luz pública y de cualquier escrutinio independiente. De esta manera, una pieza tangible de lo que parecía ser una prueba irrefutable de la leyenda fue sistemáticamente eliminada del registro histórico y académico, relegada a la categoría de un rumor entre unos pocos iniciados, condenada a permanecer en la oscuridad durante décadas, mientras el lamento de la Llorona seguía resonando, ahora con una capa adicional de misterio, una que pocos conocían. Al reflexionar sobre este singular trayecto a través de las sombras de una leyenda tan arraigada, nos encontramos en un umbral donde lo familiar se torna enigmático y lo inexplicable adquiere matices de una lógica soterrada. La profunda resonancia de un lamento ancestral, que por generaciones ha sido el telón de fondo de nuestras noches más oscuras, ahora se revela como algo más que un mero eco de la imaginación colectiva. Hemos vislumbrado como una narrativa que creíamos conocer a fondo, una que se ha transmitido de boca en boca con la inquebrantable fuerza de la tradición, podría estar cimentada sobre un substrato mucho más tangible, uno que fue deliberadamente apartado de la luz pública. La implicación de un descubrimiento de tal magnitud y el subsiguiente esfuerzo por confinarlo al olvido reconfigura nuestra comprensión no solo de la Llorona,
sino de la propia naturaleza del folclore y la memoria histórica. Nos obliga a considerar que aquello que etiquetamos como mito o superstición en ocasiones puede ser el residuo de una verdad inconvenientemente palpable, un fragmento de la realidad que, por razones de diversa índole, fue considerado demasiado disruptivo para integrarse en el discurso dominante. Este acto de supresión no es un simple borrado, es una reescritura silenciosa, una manipulación de la percepción que, al tiempo que preserva el misterio, también lo moldea, dotándolo de una persistencia casi irrompible. La convergencia de una figura legendaria con la existencia de una evidencia que desafía lo puramente etéreo nos invita a una introspección sobre el poder de las narrativas que nos definen. Si una parte fundamental de nuestra identidad cultural, personificada en este espectro errante, tiene un anclaje que se quiso mantener oculto, ¿cuántas otras capas de nuestra historia, de nuestras creencias, están igualmente veladas? Este panorama nos obliga a mirar más allá de la superficie de lo que se nos ha contado, a cuestionar las razones detrás de cada silencio, de cada omisión en el gran tapiz de nuestra herencia cultural. Es como si el río caudaloso de la tradición oral, que siempre hemos visto fluir libremente, tuviera una corriente subterránea, poderosa y desconocida, que ha estado nutriendo el misterio desde lo profundo, sin que lo percibiéramos. Así, el velo de lo conocido se descorre para revelar una compleja interacción entre la historia, el poder y la psique colectiva. La persistencia de este lamento en nuestra conciencia no es solo un tributo a su fuerza narrativa, sino quizás también un testimonio inconsciente de que una parte de esa verdad suprimida ha encontrado una forma de filtrarse, de resonar a través del tiempo, a pesar de los esfuerzos por contenerla. Nos encontramos ahora en un punto donde la leyenda ya no es un cuento estático, sino un organismo vivo que ha evolucionado en la tensión entre lo que se sabe y lo que se esconde, entre la revelación y el encubrimiento. Al entrelazar los hilos de la antigüedad, el descubrimiento y el silencio, se dibuja un nuevo perfil de la Llorona, uno que va más allá de la simple figura de terror para convertirse en un emblema de verdades veladas y de la resistencia de la memoria. La figura de la mujer que llora en la noche adquiere una dimensión adicional, una que nos habla no solo de su tragedia personal, sino de la tragedia de una información que fue negada, de un conocimiento que fue guardado. Esta reflexión profunda nos prepara para la culminación, para comprender la verdadera magnitud de lo que esta historia, en su totalidad, nos revela sobre nosotros mismos y sobre la naturaleza ineludible de la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca en las sombras. El susurro de la Llorona, que ha resonado a través de los siglos como un eco inmutable de dolor y misterio, ahora se nos presenta bajo una luz transformadora. Hemos transitado por los senderos de una historia conocida, solo para descubrir que sus cimientos podrían ser más profundos y complejos de lo que jamás imaginamos. La revelación de una evidencia tangible, meticulosamente silenciada y enterrada bajo el peso de las décadas, no es un mero giro argumental en una leyenda. Es una profunda interrogante sobre la naturaleza misma de las verdades que aceptamos y las narrativas que nos definen como cultura. Esta odisea no se ha limitado a desenterrar un fragmento de arcilla o un texto olvidado, ha desvelado un mecanismo sutil, pero poderoso, a través del cual la historia puede ser moldeada, no por el paso del tiempo, sino por la mano deliberada de quienes ostentan el poder de decidir que es digno de ser recordado y que debe permanecer en la penumbra. La verdadera esencia de esta historia no radica en la confirmación de la existencia de un espectro, sino en la inquietante constatación de que lo que consideramos folclore puro a menudo es un crisol donde se mezclan la imaginación colectiva, el trauma histórico y, sorprendentemente, vestigios de una realidad que fue considerada demasiado incómoda o peligrosa para ser expuesta. La Llorona, en este nuevo contexto, trasciende su papel de figura sobrenatural para convertirse en un símbolo de las verdades silenciadas, de los episodios que, por su crudeza o sus implicaciones, fueron expurgados del relato oficial. Su lamento, entonces, no solo evoca la pérdida de sus hijos, sino también el lamento solo de una parte de la historia que se nos ha negado, una pieza del rompecabezas cultural que fue retirada con el fin de preservar una imagen controlada de nuestro pasado. Es un recordatorio de que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, y que el silencio, en ocasiones, habla con una elocuencia más perturbadora que cualquier confesión. Este viaje nos invita a una reevaluación crítica de todas las leyendas y mitos que habitan nuestro imaginario. Nos impulsa a mirar más allá de la superficie de lo fantástico, a cuestionar los orígenes de aquello que damos por sentado, y a discernir las posibles capas de realidad que subyacen en los relatos más inverosímiles. Si una figura tan icónica como la Llorona pudo tener un anclaje histórico tan potente que requirió un encubrimiento sistemático, ¿cuántas otras historias populares,
Cuentos de fantasmas o fábulas ancestrales guardan en su núcleo una verdad similar, esperando ser descubierta por ojos lo suficientemente curiosos y mentes lo suficientemente audaces. La práctica de silenciar lo inconveniente no es un fenómeno exclusivo de un solo país o una sola época. Es una constante en la historia de la humanidad, una herramienta empleada para mantener el orden, la moral o una determinada visión del mundo. El impacto duradero de esta revelación no reside en la posibilidad de que la Llorona sea real en un sentido literal, sino en la profunda implicación sobre la construcción de nuestra realidad compartida. Nos enseña que la verdad es a menudo un ente maleable, sujeta a la interpretación y, a veces, a la censura. Nos desafía a ser más escépticos con las narrativas monolíticas y a buscar las voces disonantes, los archivos ocultos, los murmullos que se resisten a ser acallados. La leyenda de la Llorona, con su velo de misterio ahora complejizado por la sombra de un encubrimiento, se transforma en un faro que ilumina la importancia de la curiosidad y la perseverancia en la búsqueda de la verdad, incluso cuando ésta se esconde a plena vista, disfrazada de cuento o de superstición. Que el lamento de la Llorona, desde este momento, no solo nos evoque el escalofrío del miedo, sino también el eco de una pregunta fundamental. ¿Qué otras verdades se nos han ocultado? El verdadero ejercicio de comprensión no termina con el conocimiento de este secreto, sino que apenas comienza. Nos invita a una constante vigilancia, a una mirada penetrante sobre el vasto océano de historias que nos rodean, a discernir entre el relato espontáneo y la narrativa cuidadosamente curada. La práctica verdadera empieza ahora, al asumir el compromiso de explorar las profundidades de nuestro patrimonio cultural con una mente abierta, dispuesta a desenterrar no solo tesoros arqueológicos, sino también las verdades que, por décadas, han permanecido sepultadas bajo el peso del silencio, esperando su momento para resurgir y reescribir lo que creíamos saber. Este es un llamado a la reflexión, a la investigación y, sobre todo, a la invaluable tarea de custodiar la historia en su forma más pura, libre de velos y subterfugios.